Nadie, ¿qué pasa? A ver, para ganar el tiempo entonces, ¿sí? Díganme una actividad y un peligro, producto de esa actividad. Una actividad. A ver, levante la mano. A ver, por acá. A ver. Trasladar la olla de un punto A al B. Muy bien. Actividad. Trasladar la olla de un punto, desde la cocina hasta un punto X. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. ¿Qué peligro has asociado? Sobreesfuerzo. Peligro. Sobreesfuerzo. Sobre esfuerzo. Y como riesgo. La inflamación de tendón. Perfecto. Vamos a, pero ese sobreesfuerzo, para que tú tengas el sobreesfuerzo, ¿cuál es la mamá de ese sobreesfuerzo? La manipulación. Ok, entonces, peligro, manipulación de olla con agua hirviendo. ¿Listo? Riesgo por seguridad. Sobreesfuerzo. Contacto, pero contacto de que de mis pies, ok, primero es, ok, está perfecto. Primero supone ese contacto de la mano, ¿cierto? Contacto de la mano con qué? Con la, a eso, muy bien. O sea, miren, yo tengo la olla, pero no hay necesidad de que se derrame el agua hirviendo para que yo me queme. ¿Cierto o no? Puede ser que yo me queme solo por un simple contacto, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, en el peligro, manipulación de olla con agua hirviendo, hay un primer riesgo, por seguridad, que es contacto de las manos con la superficie de la olla con agua caliente. ¿Se dan cuenta? Vamos detallando nuestra terminología. ¿Mi riesgo por salud? Quemadura. ¿Sí estamos todos? Muy bien. Vale. ¿Qué más? ¿Qué otro riesgo? Parecido, mira, acá yo les he dado toda la base. Excelente. Muy bien. Ahí, cuando yo estoy manipulando, el vapor puede salir o no. Entonces, mi riesgo por seguridad, si bien es cierto, hay una exposición, pero recuerden que nace todo del peligro, ¿no? Que es la manipulación de la olla con agua hirviendo. ¿Se dan cuenta cómo nace todo asociando a la actividad? Mi riesgo por seguridad va a ser el contacto del vapor de la olla o del agua caliente con el rostro. Miren, excelente, muy buen punto. Muy bien, esa es la forma como hay que ir viendo, hay que ir identificando. Riesgo, quemadura, pero es una quemadura ya no por contacto con la superficie, sino ya por el vapor. Muy bien, excelente. Miren, van dos. ¿Qué más? De la misma manipulación y asociada a la misma actividad. ¿Sí estamos todos? ¿Están entendiendo, no? ¿Qué más? Contacto de salpicadura de agua con la vista. Excelente. Muy bien. El otro punto es que de ese mismo peligro, de esa misma manipulación, hay un riesgo por seguridad que es contacto de o salpicadura de agua caliente a la vista. ¿Cierto o no? Y ahí me da una quemadura, pero ya una quemadura de ojos. Miren cómo va cambiando. Pero también va a haber otro riesgo: contacto o salpicadura de agua caliente con la cara. Y va a haber otra quemadura que no va a ser ni ojos ni manos, sino ya va a ser la cara misma. ¿Se dan cuenta cómo hay que ir desmenuzando todos los riesgos? ¿Estamos o no? ¿Todos? ¿Listo? ¿Cuántos riesgos van? Van 4, ¿no? Puede haber
un contacto de agua caliente con diversas partes del cuerpo, ahora sí con todo, ¿ya van? Sí, corrido, miren qué bonita es esta. ¿Cierto? Luego, ¿hay un movimiento repetitivo de codos o no? Miren. Cuando la chica hace esto, mírenme, ¿hay un movimiento de codos o no? ¿Qué más? Bastante. Hay un movimiento repetitivo de codos, digo por seguridad, digo por salud, epicondilitis. Van 6, ¿verdad? Hay un movimiento repetitivo de hombros, riesgo por seguridad, riesgo por salud, hombro, dolor. Hay un movimiento repetitivo de dedos, riesgo por salud, síndrome de Herba y hay una postura prolongada de pie. La chica todo el día está haciendo eso, claro que sí, todo el día está trabajando de pie. Riesgo por salud, lumbalgias, dorsálgias, cervicalgias. ¿Hay un movimiento repetitivo de manos de ella? Claro que sí. Síndrome de túnel carpiano. ¿Cuántos riesgos van? 10. 9. ¿Qué más faltaría? Excelente, muy bien. Contacto de la superficie de la olla con agua hirviendo con... ¿Cómo llamamos? A ver, que me ayuden acá así los amigos de la salud. Toda esta zona, ¿cómo se llama? Abdomen prominente. Pecho prominente. Bueno, ¿cómo llamamos esta zona? Toda esta zona. Tórax y abdomen, ¿sí? Anteriores. ¿Se dan cuenta de esa fusión? Chévere. Ahí tienes ese riesgo por seguridad, riesgo por... Va de un peligro, 10 riesgos. ¿Se dan cuenta qué importante es identificar el peligro? Pero asociándolo a la actividad. Y la actividad asociándolo a la etapa. La etapa al su proceso al. Perfecto. Eso es un peligro. ¿Qué otro peligro hay de la misma actividad? La señorita. Muy bien. Excelente. ¿Sí? Yo trabajo en una actividad única, trabajar en la cocina, darle como peligro, manipular objetos no soportantes, trasladar objetos a elevadas temperaturas, estar en contacto directo con ok, pero ojo, vamos a hacer ahorita lo que hemos visto en el video. Está perfecto, lo que tú no dices bien, eso es lo que miraríamos en una cocina. Entonces miren, ustedes ya saben que si en un restaurante se puede hacer una IPC o no, se puede hacer una gestión por procesos, claro que sí. Ahí va. Esa es una actividad. Claro, una actividad. Bueno, al mismo peligro, a la misma actividad, hay otro peligro. Un peligro es la manipulación del cuchillo. El otro es el traslado. Solamente el traslado de la chef de un punto al otro punto. Muy bien, ese es el peligro. ¿Qué riesgos hay? Un riesgo, por ejemplo, un riesgo que hay ahí. Un riesgo hay de caídas a nivel. Porque al margen que exista ese piso mojado o el aceite, al margen de eso, ¿se puede caer o no? ¿Se puede tropezar? Lógicamente. ¿Sí? Que la propia ingeniero eso nunca... Ok, cuando hagamos la valoración del riesgo, cuando usemos el criterio de la probabilidad, ahí daremos un valor bajísimo y como consecuencia va a ser un riesgo no significativo. Pero el riesgo existe. ¿Estamos o no? ¿Qué más?
En este caso hay el piso, entonces hay otro riesgo, ¿y qué es? No, como riesgo. Ya hemos visto uno, hay otro. Ya, pero ¿eso qué es? Es un... Ahí hay un resbalón. O sea, vamos, usted sabe. Hay un contacto. Primero hay un contacto de la extremidad inferior con una superficie resbaladiza. ¿Y eso qué consecuencias me puede dar? Fracturas, esguinces, contracturas, golpes con tus huevos. ¿Sí estamos todos claros? Entonces, miren, antes de entrar a la valoración, ¿por qué es importante esta metodología? Porque aquí el médico ya puede hacer su mapa ergonómico. Entonces el médico viene con la figurita de un cuerpo humano de frente y de espalda, no sé. No soy yo. Y vamos identificando estas patologías musculoesqueléticas. Entonces vas haciendo lo que se llama tus mapas ergonómicos por puesto de trabajo. Entonces tú dices, ¿qué proceso? ¿Qué subproceso? ¿Qué cambio? Ah, mira, acá tienes acá, tienes en la manita, tienes acá, en el dorso, o sea, volteadito, vas a tener de repente la espalda, vas a tener así un líquido, vas a tener acá, ¿sí? Lumbalgias, de repente dorsalgias, de repente cervicalgias, pero ya es tu mapa ergonómico. Ese es el trabajito de los amigos profesionales de la salud. ¿Para qué? Para que esto les sirva como base de qué? De la elaboración de su programa de vigilancia ocupacional. ¿Estamos claros? Miren cómo vamos a trabajar. ¿Sí me captaron? ¿Listo? Bien, entonces, ahora rapidito vamos a ver el tema de la valoración de los riesgos. ¿Sí? Vamos a ver, les voy a enseñar la metodología. ¿Me escuchan ahí o quieren que use el micro? Al fondo. ¿Con micro o sin micro? ¿Sin micro está bien? ¿Todos? La voz del pueblo es la voz de Dios. Lo que pasa es que con este micro como que sale muy fuerte y mi voz es un poco elevada, entonces los voy a... Miren, la metodología que les voy a enseñar es la más sencilla. ¿Sí? ¿Hay metodologías más complicadas? Claro que sí. Pero miren, yo les recomiendo a los como prevencionistas, usemos la más sencilla. Porque estas matrices van a estar disponibles ¿a quién? A los trabajadores. Y mientras el trabajador mire algo más sencillo, pero técnicamente sustentable, lo va a digerir mucho más. ¿Correcto? Entonces, esta es una metodología binomial, donde por un lado tenemos la probabilidad y por otro lado tenemos la severidad o gravedad. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado el riesgo, el siguiente trabajo es, por cada riesgo, determinar la probabilidad y la gravedad o severidad. Y luego vamos a calcular el riesgo puro. ¿Qué es el riesgo puro? El riesgo puro, llamado también riesgo virgen, o sea, es aquel riesgo al cual no se le ha aplicado ningún control. Por eso es puro, tal cual, que es el que vamos a ver ahora. Entonces, en la metodología binomial tenemos ahí probabilidad
baja, media y alta. Gravedad leve, moderada, severa. Cuando hablamos de probabilidad baja, le vamos a dar el valor de 1. Media, 2. Alta, 3. Ahora, yo les voy a decir, los criterios para decir cuándo es baja, cuándo es media y cuándo es alta, eso ya depende de cada empresa. Pero yo les voy a decir uno de los criterios que ustedes podrían tomar en cuenta. Cuando una probabilidad es baja, cuando la empresa cuenta, por ejemplo, con un sistema de gestión implementado maduro, cuando todos sus equipos y maquinarias cuentan con controles de ingeniería, cuando sus trabajadores están capacitados y entrenados en todos los peligros. 4, cuando cuentan con todos sus CPPs. 5, cuando cuentan con todos sus procedimientos. 6, cuando hace 24 meses o hace 12 meses no sucede un accidente por este medio. Entonces ahí decimos que la probabilidad es baja. Un criterio. Pero eso ya depende de cada empresa. ¿Me entendieron o no? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí me entendieron todos? ¿Arriba? ¿Todos? Vale. Media, valor de 2. Entonces ahí diremos, probabilidad media, se ha implementado un sistema de gestión hace 3 meses. El 70% de equipos cuentan con guardas, con controles de ingeniería. El 50% de trabajadores están en proceso de capacitación, etc. Y hace 6 meses ocurrió un accidente por esto. ¿Sí? Y la probabilidad es alta cuando no se tiene implementado un sistema de gestión, no se tiene controles de ingeniería, no hay controles administrativos, ¿sí? Y hace 2 meses existió una probabilidad. Pero esos criterios dependen ya de cada empresa. ¿Estamos todos claros? ¿Sí? Gravedad. O sea, la gravedad, el impacto en la persona. Leve. Por ejemplo, no le genera incapacidad para trabajo. El trabajador puede reincorporarse inmediatamente a sus labores. ¿Sí? Moderada. Digamos, le genera una incapacidad máxima de 48 horas para trabajar. ¿Sí? El trabajador luego de las 48 horas podrá reincorporarse sin ningún problema a su puesto de trabajo. Y ya será severa cuando ya le causa una incapacidad permanente por tiempos mayores, por ejemplo, a 72 horas. El trabajador necesita un tratamiento para que pueda ser reincorporado a su actividad y pueda problemas de la muerte, que es probable. ¿Hasta aquí está claro? Esos son criterios que ya dependen de cada empresa. ¿Estamos todos hasta aquí juntos? ¿Todos? Listo. Entonces dijimos que el riesgo es probabilidad por gravedad. En este caso, en la chica, miren, por lo que hemos visto, esa empresa no tiene sistema de gestión, la chica no ha sido capacitada, no ha sido entrenada, no hay controles ni nada. ¿Qué tan probable es? ¿Qué tan probable es? Alto. Entonces, probabilidad 3. ¿Qué tan grave? Ojo, estamos hablando del corte. Y aquí, bueno, perdón, estamos hablando con el ejemplo, con el primer riesgo que ustedes han escrito, ¿sí? ¿Cuál era? El primer riesgo. Ayúdenme, por favor. Contacto de la mano con la superficie de la olla. Perfecto. Probabilidad 3. Gravedad 1, 2 o 3. Con la superficie. 3. 2. ¿Cierto? 2. Aquí, en temas de daños a la salud, mucha coordinación con
que determinar más o menos el tema de la incapacidad. ¿Sí? Entonces 2. 3 por 2, 6. El riesgo puro que ustedes tienen ahí es un riesgo significativo. Eso es la valoración del, así sencillito nada más. Hay otras metodologías que nos hablan de índice de exposición, que si es que se accidenta uno, es menos riesgoso que si se accidentan 5. Que si se accidentan 10 es más. Señores, basta que se accidente uno, por favor. Basta que uno se accidente para que eso sea letal para una empresa. Yo particularmente no comparto esa opinión. Porque si tú tienes 1000 personas y de esas 1000 se muere uno, ya fuiste ya. No hay que porque si se muere uno es menos riesgoso que si se mueren 100. ¿O qué opinan ustedes? Si esa persona eres tú, o tu papá, o tu esposo, o tu esposa, ahí lo vas a pensar, ¿no? Es así, pues chicos, es así. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Multiplicar la probabilidad por la severidad o por la gravedad. Y el resultado cuantitativo es el número. ¿Sí? Pero lo vamos a calificar. Y vamos a decir que es un riesgo significativo. Ese mismo procedimiento tienen que hacer ustedes con toditos. ¿Estamos o no? ¿Qué tal? Trabajoso, sí, pero muy técnico. 10 riesgos, ¿cierto? Solamente para esa actividad. Solamente para esa actividad y para ese peligro. Pero esto es un sistema preventivo, muchachos. Y cuando ustedes mapeen todo eso ahí, recién ustedes van a poder hacer su programa anual de capacitaciones con esto. ¿Se dan cuenta? Recién ahí van a poder hacer ustedes su programa anual de inspecciones. Porque ustedes luego de esto, ¿cuál es el siguiente paso? Identificar primero, como primera línea de acción, cuáles son los riesgos más significativos. Es ahí donde ustedes tienen que ir. Pero bien, entonces, sí quedó claro toda la metodología esta, ¿sí? Calculamos el riesgo puro. Una vez que calculamos el riesgo puro, tenemos que determinar las medidas de control. ¿Para qué? Para que este riesgo significativo lo llevemos a un riesgo remanente o residual. ¿Sí? ¿Y qué es el riesgo remanente o residual? No es más que aquel riesgo puro al cual le hemos aplicado medidas de control y lo hemos llevado a un nivel aceptable para la organización. ¿Está claro, señores? ¿Todos? ¿Repito o está claro? Repito. El riesgo remanente, miren, sencillo, el riesgo remanente o residual es aquel riesgo puro al cual le hemos aplicado medidas de control y lo hemos reducido a un nivel tal que puede ser aceptado por la organización. Para este primer ejemplo, ¿qué medidas de control se le podría determinar acá? Entonces, para determinar las medidas de control, ustedes en el módulo 1 que han visto la interpretación e implementación de la norma OSA, han visto esto, miren, que lo vamos a repetir. Este es el formatito, miren. ¿Sí? Que lo tienen ustedes ahí, en su separado. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay una matriz de 4x4, que también se los he puesto ahí. Les he puesto una 4x4 y una 3x3, para que ustedes elijan cuál de ellas la usan. ¿Sí? Cuando nosotros
a determinar los controles, la norma OSAS dice que hay que jerarquizarlos. Primero, lo primero que tenemos que hacer ante un riesgo es eliminarlo. En este caso, para el primer riesgo, que es contacto de las manos con la superficie de la olla con agua caliente, ¿sí? Podré, y que me fue 2 puntos, quemadura. ¿Qué medida de control? ¿Podré eliminarlo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Guantes. EPPs. ¿Perdón? Excelente. Miren, ¿cómo se puede eliminar? Simplemente eliminando el peligro. ¿Cuál era mi peligro? El peligro era la manipulación de la olla con agua hirviendo. ¿Podré eliminar eso? Excelente. Aquí hay varias formas y depende de la capacidad de la empresa. Si ustedes ven los grandes restaurantes, ¿no ven ustedes que los productos calientes lo trasladan de 2 formas? Uno, mediante tuberías aéreas. Eso es lo que se puede hacer acá. Una medida de control, eliminándola, para eliminarla, es colocar una marmita, y para no gastar mucho por diferencia de presiones, en una zona elevada, y la siguiente, la de recepción, en una más baja, y por diferencia de presiones, simplemente al aperturar la válvula superior y la inferior la apertura, si por gravedad cae tu agua y eliminaste, por lo tanto, eliminaste el peligro. Y al eliminar este peligro, eliminaste los 10 riesgos. Que eso es lo que busca la norma, porque si revisamos sus medidas de control, ustedes a esa chef ya la han puesto como astronauta. Que use careta, que use lentes, que use traje térmico y bla, 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 bla. ¿Cierto o no? Eso es lo que quiere la norma OSAS. Jerarquizar los controles. Primero hay que tratar de eliminarlo. Si no puedes eliminarlo, sustitúyelo. Si no puedes sustituirlo, usa controles de ingeniería. ¿Qué es lo que estamos aplicando ahorita? Lo que estamos aplicando ahorita es un control de ingeniería, pero con la diferencia que la eliminación lo estamos tomando como el primer nivel. ¿Por qué? Porque me está eliminando el peligro. Entonces, me lo eliminó. Y los controles de ingeniería son aquellos diseños. Por ejemplo, en una nave tienes una cadena de transmisión, un control de ingeniería, su guarda. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué dijo? En una planta procesadora tienes una mesa, tienes una faja transportadora, ¿no? Para que se mueva esa faja hay un motor reductor que está con una cadena de transmisión. Lo que se coloca sobre esa cadena de transmisión es una cuerda, ¿no? ¿Cierto? Esto es un control de ingeniería. ¿Se dan cuenta? En esa marmita donde va a recepcionar el agua caliente, ¿cómo controlan ustedes el nivel? Una boya, eso es un control de ingeniería. Muy bien. O puede haber un sensor de niveles. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que te pide la norma. Luego, señalizar. Sí sabemos que es una señalización. Salida. Señalización. Advertencias. Cuidado, pozo profundo. Cuidado, superficie caliente. Controles administrativos. ¿Qué tenemos como controles administrativos? Son todos los procedimientos instructivos, permisos de trabajo. Esos son los controles
administrativo, las capacitaciones, los diálogos de seguridad. ¿Correcto? En otro tema, las medidas de control, miren, son los eventos peligrosos pero revertidos. Y lo tienen que encajonar ustedes según ese criterio. Y por último, recién los CPPs. Si has tratado de eliminar y no has podido sustituir control de ingeniería, todo, y aún hay el riesgo, entonces ahí sí recién usa tus CPPs. Al último, pero no de arranque como lo han hecho ustedes hoy y como casi todo el mundo lo hace. Profesor, en el caso de controles administrativos, permisos de trabajo para que calienten espacios confinados, hay procedimientos, ¿sí? Hay procedimientos también de trabajo, hay instructivos de trabajo. Sí, señor. Una consulta. Yo tengo uno que es 6. Cuando tengo permanente, si yo elimino sería el 100%, eliminarlos. ¿Tú de pronto qué porcentaje? Lo vamos a ver. En sustitución, ahorita lo que hemos visto es con los controles que nos han dado sus compañeros, simplemente la probabilidad va a ser 0, ¿no? Porque ya no va a haber. Y al haber 0, por eso te digo que se eliminó. Se eliminó este riesgo. Por lo tanto, se eliminó el peligro. Pero en el caso de haber una sustitución, siempre para que sea sustitución, el nivel del riesgo puro en este caso no debe ser 6, sino menor. Y en ese caso, si ustedes ven, debería ser 4, 3, 2 o 1. Un ejemplo de sustitución. Yo tengo en mi empresa, tengo que lavar mis envases con un producto químico. Y este producto químico tiene un rombo de seguridad. Y en daño para la salud, este producto químico tiene 4. ¿Sí? Entonces yo hago la gestión y busco otro producto químico que me haga la misma limpieza, pero que en daños para la salud ya no tenga 4, sino tenga 2 o 1. Estoy sustituyendo. Eso es la sustitución. Hay que sustituirlo por algo de menor riesgo. ¿Me entendieron? ¿Me entendiste? Si no, dime otra vez y yo te explico. Yo cómo puedo sustituir ok, un grupo de 6, puede ser un grupo de ingeniería. Ahora, ¿cómo hacer mi probabilidad? ¿Con qué porcentaje lo voy a dar? En este caso que ya eliminamos, simplemente tú le pones 0 en probabilidad. En el ejemplo que estamos viendo, ya lo eliminaste. Por lo tanto, ya sale de acá. Tienes que retirarlo de tu matriz, porque ya no estás. Ya no vas a hacer la manipulación. Ya no existe otro peligro. Se generará otro peligro. Al abrir la llave de repente, pero es menor. Pero es otro peligro, ya no es el mismo. Pero mira, si vemos esto de acá, el ejemplo que vimos acá, peligro, manipulación de cuchillo, el riesgo, corte, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a suponer que tienes 3 de probabilidad y 2 de gravedad. ¿Correcto? Y la única forma de eliminar este peligro es que yo automatice el corte. Pero si la empresa no tiene presupuesto para automatizarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que convivir con este peligro. No me queda otra. Entonces trabajo a nivel del riesgo. Entonces vengo y digo, ¿puedo eliminarlo? No. ¿Puedo sustituirlo? Tampoco. ¿Cómo lo vas a sustituir? Si tienes que usar un cuchillo filudo. No puede. Ok. Entonces dices controles de ingeniería. Sí. ¿Qué controles de ingeniería puedes aplicar ahí? En ese cuchillo. Tienes este cuchillo con punta roma, mango. Un control de ingeniería que lo he implementado yo, así que yo les hablo con conocimiento. Le colocamos una guarda a este cuchillo. Le
Colocas la guarda y cuando el trabajador roce, el primer roce que va a tener es con la guarda y no con la parte filuda. Es un control de ingeniería. ¿Sabes? Pero tienes que conocer el proceso. Incluso hay navajas que vienen ya. Y hay navajas, hay cuchillos que ya vienen con esto. Pero vienen siempre y cuando tú lo solicites y tú lo identifiques aquí en tu matriz. ¿Estamos o no? Entonces, la probabilidad en este caso de corte que era 3, ¿cuánto va a ser? 1, va a ser baja. Y la gravedad va a seguir siendo la misma. 1 por 2, 2. Según la tabla, tienes un riesgo no significativo. Miren. 1 y 2 es un riesgo no significativo. Entonces hemos trasladado de un riesgo puro significativo, lo hemos trasladado a un riesgo residual no significativo que puede ser aceptado por la organización. ¿Está claro acá? La probabilidad de un riesgo remanente puede haber hecho. Claro. Siempre, señores, acuérdense. Cuando aplicamos medidas de control, lo que vamos a disminuir casi siempre es la probabilidad. La gravedad déjenla intacta, muchachos. Así reduzca en algo, déjenla intacta. Porque si por algún motivo le cae, la gravedad va a ser la misma. Y si tú pusiste una gravedad menor, la responsabilidad va a ser tuya. Trabajen, la gravedad manténganla siempre. Pero lo que se tiene que disminuir es la probabilidad. Y esta misma matriz se puede aplicar para los centros médicos de la clínica, por supuesto. Lógico. Lógico. Claro que sí. Así es. Laboratorio, por ejemplo. En la toma de muestras. Mi madre, bien. Claro, sí, no es SIDA, hay hepatitis. ¿No? ¿Sí? Ok, entonces, hasta aquí, ¿quedamos claros o no? ¿Se han dado cuenta que el módulo es recontra corto? Yo estoy tratando de hacerlo lo más dinámico y lo más pedagógico. ¿No? Estoy tratando de hacerlo para que ustedes puedan realmente captar la metodología y ya ustedes de aquí en la práctica, porque lo ideal es hacerlo todo con ustedes, pero es un módulo de 8 horas, solamente de IPC. Hay empresas que yo les digo 40 horas de esto, y ahí sí les hago bien detalladito, ahí hasta les hago su programa de vigilancia. Pasó. Pero no solo lo he hecho ahí, porque hay médicos acá, yo tengo que hablar de eso y es mi compromiso. ¿Correcto? Entonces, una vez que yo he valorado todos mis procesos, imagínense la malla que ustedes tienen ahí, en todos los subprocesos, en todas las etapas, en todas las actividades, imagínense lo que van entonces ahí, usan un poquito la tecnología. Entonces, hacen condicionales en sus matrices en Excel. Y primero van a identificar cuáles son sus riesgos significativos o inaceptables. Y es ahí donde primero hay que empezar a trabajar. ¿Correcto o no? Es ahí donde hay que atacar. Ahora, esta matriz I/C me sirve para qué? Ahora siempre se usan términos emergentes. En Colombia, por ejemplo, mis amigos, mis hermanos colombianos a quienes quiero y respeto mucho, te hablan ahora del profesiograma. Y el profesiograma ocupacional no es más que el protocolo de examen médico. Entonces, recién ahora, con esto y ahí, en su matriz yo les he puesto puesto de trabajo, ustedes van a poder determinar realmente qué exámenes se necesitan por puesto de trabajo. Recién, y este es el sustento técnico para el médico.
porque el médico tiene que saber de esto. No voy a decir dónde, pero lamentablemente, con todo respeto lo digo, hay médicos que hacen profesiogramas o hacen protocolos realmente sin ningún sustento. Y eso es lamentable. Entonces, a mis amigos los médicos, yo les aconsejo mucho, antes de hacer sus protocolos de exámenes médicos, hagan esto, señores. Y a la actividad que le hemos puesto, a un costadito pónganle puesto de trabajo, como está acá, miren. Ahí está. Proceso, subproceso, en la parte superior. Etapa, puesto de trabajo, actividad. Entonces, por puesto de trabajo, ustedes van a saber qué riesgos por seguridad y salud tienen. Y ahí ustedes ya tienen que armar sus panoramas de riesgos ocupacionales. Por puesto de trabajo, ustedes van a saber qué patologías tienen. Y según eso, por cada riesgo, determinan su control. Y el control es el examen. Riesgo ergonómico, evaluación músculo-esqueleto. Direccional. Si tienes síndrome de túnel carpiano, tendrás que ver solamente síndrome carpiano. ¿Para qué hacerle audiometría? ¿Para qué hacerle espiro? Dios mío, hay empresas que gastan tanta plata. Y hay médicos que firman unos protocolos no raros. Ahora, porque tarde o temprano de repente yo voy a llegar a asesorar a esa empresa y voy a decir, señores, ¿qué pasó acá? Tanta plata hay en esta empresa, ¿por qué dicen que lo preguntamos? A este puesto de trabajo solamente le deberían haber hecho esto, esto, esto y esto, nada más. ¿Por qué se ha hecho audios, espiros, EKGs? Hay empresas que pueden hacer todo Excelente, bueno. Pero, bajo el dinero que tiene Estados Unidos, ahora tiene aquí una empresa que trabajo de la fábrica de crimen de SMO, los ligeros de exportación. Y si no, El problema ahí fue que tiene 3.000 obreros, la única, 3.000 obreros, cuando se dio el trabajo que tiene que hacer, porque el gobierno de está exigiendo sobre toda la mayor cantidad de obreros, específicamente el programa de obreros serio. Los obreros reclamaban que por qué los ejecutivos reclamaban que los obreros hacían más de pequeños. buen punto. Y entonces la empresa dijo, bueno, para que no haya bronca dentro de la empresa le hagan a todos. Entonces te digo, no era porque la empresa dice que se haga igual que se haga a todos. Ok, eso es otra cosa. Pero, si a un ejecutivo, ¿para qué se le va a hacer estilo? ¿Para qué audio? Miren, ¿para qué placa de tórax? Mucho dinero. Ahora, todas siguen como una obligación. Aquí en Perú no es eso, pero no se obligación. Ojo, estamos hablando de ocupacional. Entonces, si vemos la TBC, el tema va a ser, si es que yo en una actividad X, en este peligro, podré contraer TBC. Muy distinto es que por un tema ya de seguridad alimentaria, yo tenga que hacer ese descarte. O sea, cuando hablemos de seguridad y salud ocupacional, hay que diferenciarlo por el tema de seguridad alimentaria. Ahí sí, para seguridad alimentaria, por el tema de TBC, haremos las placas, haremos autorizaciones, y demás exámenes técnicos de ustedes, los calificados en este tema, lo saben. Correcto. Para ese caso, en Estados Unidos aparece uno con tuberculosis, la norma es que los examinen. Así es. Pero eso es un tema alimentario. Hay que diferenciar la seguridad alimentaria de la salud ocupacional. Pero ojo, si es obligación identificar en el examen algún paciente que probablemente pueda tener síntomas de TBC. Y eso, para eso ustedes son todos. Ya en el tema ustedes ya probablemente. Entonces, ya lo separan y solamente a esa persona le hacen ese examen específico. TBC. ¿Sí?
Pero bueno, entonces, adicionalmente, una vez que ya tenemos esto, ¿cómo armamos el programa de vigilancia ocupacional? ¿Correcto? Entonces, para hacer vigilancia ocupacional, se tienen que hacer bajo 3 aspectos: prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. En todos los rubros del Perú, cuando ustedes terminen de hacer todas estas matrices, el 85% de sus riesgos van a ser musculoesqueléticos. Acuérdense de mí, por favor. Por lo tanto, el programa de vigilancia líder o de cajón, como decimos acá en el Perú, tiene que ser el programa de vigilancia musculoesquelético, o si quieren, programa de vigilancia ocupacional de los riesgos musculoesqueléticos. Para empezar, ¿por qué es el predominante? En minería, en agroindustria. ¿Cómo? Terrible. ¿Qué hacemos? Prevención primaria, secundaria, terciaria. ¿Qué es la prevención primaria? La prevención primaria es la implementación de la terapia preventiva. Y en este caso, ¿qué es la terapia preventiva? Pausas activas. ¿Sí? ¿Qué son las pausas activas? Las pausas activas son ejercicios coordinados que me van a poder romper la tensión musculoesquelética en una determinada región del cuerpo. Y ya saben ustedes, con su mapa, lo dije, con su plano ergonómico, ya saben ustedes. ¿Cierto o no? Hablamos hace un momento. Entonces, por cada puesto de trabajo, como parte del programa de vigilancia, ustedes tienen que implementar un programa de pausas activas. Si tengo, pues, el riesgo de síndrome de túnel carpiano, haré ejercicios específicos para esta zona del cuerpo. ¿Sí? Si tengo querosén, y si tengo epicondilitis. Y las pausas activas, los médicos también ustedes le llaman, que es la oxigenación del sistema músculo. Tiempo de ejecución, por favor, no confundir pausas activas con gimnasia laboral. Son dos cosas totalmente distintas, opuestas. Y cuando recomienden pausas activas, por favor, que no pase de 2 o 3 minutos. No se manden con el rollo de 5 minutos o de 10, porque las empresas te van a decir: acá la gente viene a producir y no a hacer cosas. Es terrible. En la mañana 2 minutos, en la tarde 2 minutos. Pero para eso ustedes tienen que hacer los ejercicios específicos por puesto de trabajo. Esa es la importancia de identificar las pausas activas. Y lógicamente tiene que ir acompañado de una capacitación y un entrenamiento. Decirle al trabajador por qué se hace. ¿Sí? Y luego armar nuestros indicadores, que ya les voy a enseñar. Indicadores por salud, ocupación. ¿Correcto? Entonces, prevención primaria. ¿Quedó claro? Si estamos hablando. Si tenemos el tema de ruido, ¿cómo haremos prevención primaria? Aplicando controles de ingeniería. O sea, identificando. Primero, prevención primaria es hacer el monitoreo de ruido. ¿Correcto? Pero ojo, ruido ocupacional.